Yo tengo sed de ti, yo tengo sed de ti, y dame de beber, y dame de beber, y de tu manantial. Yo quiero más de ti, que siempre desciende sobre mí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Dios, Dios bendiga a mis hermanos, se los bendiga en el nombre de Jesús. Estamos listos ya para predicar la palabra de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Les bendiga a mis hermanos, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está el tema que vamos a compartir, mis hermanos, en el libro de Judas 1:19, mis hermanos, bendiciones, bendiciones, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ahí pueden ver la descripción, mis hermanos. Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno por nombre. Esperamos que esta palabra sea de bendición, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar un momento acerca de lo que dice la palabra de Dios. Ahí está escrito Judas 1:19, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a esperar si conecta a alguien más por ahí en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a compartir un momento la palabra de Dios, mis hermanos, en el nombre maravilloso de Jesús. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Dice, eres cristiano y te crees sexy y sensual. Dice. Dios, gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar conforme a la palabra, mis hermanos, no conforme a nosotros, a lo que nosotros queremos, sino que conforme a la bendita palabra de Cristo Jesús. Vamos a estar hablando en esta bendita hora acerca de la sensualidad, acerca de todas estas personas hoy en día que están metidos en la casa de Dios. Aleluya. Así que déjenme decirle, mis hermanos, por eso estamos en esta bonita hora predicando la palabra de Cristo Jesús, predicando el mensaje de salvación, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Hay mucha gente que no le gusta la palabra, mis hermanos. Hay mucha gente que no le gusta el mensaje de Cristo Jesús, pero déjeme decirle, cada día que pasa, estamos predicando esa palabra, estamos compartiendo esos mensajes, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. No lo hacemos con la intención, mis hermanos, de que el hombre se sienta ofendido. No lo hacemos con la intención de que la mujer se sienta ofendida, sino que eso es lo que se ve en las iglesias, mis hermanos. Hoy en día es el tipo de evangelio que se está viviendo hoy en día, mis hermanos. ¿Y por qué hablamos de esto, mis hermanos? Porque cada día que pasa, mis hermanos, este evangelio cada día se está empeorando, mis hermanos. Este mensaje que se predica hoy en día, estamos hablando acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros. Estamos hablando en contra, mis hermanos, del pecado. Entonces, a Cristo Jesús. Es un privilegio, mis hermanos, poder compartir la palabra, compartir el mensaje con cada uno por nombre, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno, mis hermanos, en el nombre de Cristo. Cada día que está pasando, estamos hablando acerca de cómo nosotros llegamos al cielo, de qué es lo que debemos hacer nosotros, mis hermanos. No solamente es por nombre, no solamente es por decir yo soy cristiano, yo amo a Cristo. Eso solo es una fachada, mis hermanos. Si nosotros no vivimos la palabra de Dios, si nosotros no vivimos la palabra de Cristo Jesús, mis hermanos, es por gusto decir que nosotros somos cristianos, y si no vivimos el evangelio de Cristo Jesús, entonces, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos. Nosotros debemos de practicar esta bendita palabra de Dios. Debemos de practicar el evangelio de Cristo Jesús. Cada día que está pasando, mis hermanos, Dios nos permite predicar esta palabra, predicar este mensaje, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario que el mensaje sea predicado. Vamos a leer la palabra de Cristo Jesús. Creo que ya se conectaron algunos ahí. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús, estamos predicando esta palabra. Estamos hablando acerca de lo que dice el evangelio de Judas, el libro de Judas 1:19. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra de Cristo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice la palabra: los que
decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Bendito sea Cristo Jesús. Déjenme decirle, mis hermanos, esta palabra que se predica es porque realmente está sucediendo en la casa de Dios. Porque realmente, mis hermanos, está pasando. Por eso hay mucha gente que se molesta hoy en día, hay mucha gente que se levanta. Pero déjenme decirle, es que este mensaje, mis hermanos, eso nos va a llevar al cielo. Esta palabra que hoy en día se predica es para ir al cielo, mis hermanos. No solamente es que nosotros de nombre vamos a ir al cielo. Por eso es necesario que cada día que pasa nos afirmemos más a Cristo Jesús. Vengamos delante de la presencia de Dios. Busquemos nosotros a Cristo Jesús. No estoy hablando de dominación, sino que estoy hablando de hacer la voluntad de Dios. Lo que Cristo Jesús quiere que nosotros hagamos cada día que pasa, mis hermanos, es vivir la palabra de Dios, no solo de nombre, no solo decir yo soy esto, yo soy lo otro. Pues si no vive la palabra de Cristo, mejor ni digas que eres cristiano, mejor ni digas que crees en Dios. Eso no es así, mis hermanos. Es que nosotros debemos saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bendito sea Cristo Jesús. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, mis hermanos. Ahí está llamando a un amigo que no le gusta que se le predique la palabra, pero igual, Dios te bendiga, mi hermano, amigo. No lo hacemos por ofender al hombre, por ofender a la mujer. Y no estoy hablando de idolatría ahorita, ¿verdad? Estoy hablando acerca del sensualismo que se ha metido en la casa de Cristo Jesús. Y déjenme decirle, mis hermanos, el hombre se molesta cuando se le habla de la palabra idolatría. Pero déjenme decirle, no estoy tocando ese tema. Pero sí, hay alguien ahí que está dolido, que está ardido, porque el día de ayer publiqué una imagen, solo una imagen publiqué. No desarrollé el tema en sí de la idolatría, no lo hice, solo publiqué una imagen. Pero igual respeto la decisión de cada uno, respeto, ¿verdad? Que a mucha gente no le gusta. Eso es así. Nosotros estamos, mis hermanos, dispuestos a seguir hacia adelante, seguir con Cristo. No le tenemos miedo ni al presidente, ni aún al hombre a nada, mis hermanos. No tenemos miedo a nada, sino que estamos predicando la palabra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos finales. El libro de Mateo, el libro de Apocalipsis 10:22 dice la palabra: no selles el libro de la profecía, porque el tiempo está cerca. El tiempo se acerca, mis hermanos. Y déjeme decirle, por eso es que la palabra se está predicando hoy. Por eso es, mis hermanos, que todavía Dios nos permite predicar este mensaje. Predicar estos mensajes, mis hermanos, hoy, que tenemos el tiempo, que tenemos la oportunidad. Estos mensajes, mis hermanos, se predican con el afán de que el hombre se salve, de que la mujer se salve. ¿Por qué, mis hermanos? Es que hoy no es tiempo de seguir viviendo, como decíamos antes, a lo loco, ¿verdad? Cuando rifábamos un barrio. Hoy no es tiempo de eso, mis hermanos. Hoy es tiempo de pararte y si decir que soy cristiano, vivir la palabra de Dios. Antes rifábamos un barrio, pero hoy no. Hoy aceptamos a Cristo en el corazón y hoy sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de la mentira que Dios nos ha librado. Esto es lo que predicamos hoy en día, mis hermanos. No somos, mis hermanos, personas que estamos burlándonos del hombre y la mujer hoy en día. No, lo hacemos con todo el respeto, con toda la educación posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios cada día, mis hermanos, nos hace entender que si nosotros vivimos a nuestra manera en esta tierra, en este mundo, ¿qué pasa? Nos quedamos. Eso es fácil, mis hermanos. El Evangelio de Cristo Jesús es bien fácil. Pero déjenme decirles, mis hermanos, hoy en día hay mucha gente que se ha levantado en contra de predicar este mensaje, mis hermanos. Y déjenme decirle, por eso es necesario que se predique la palabra, mis hermanos. Por eso es necesario que el mensaje de Cristo Jesús se esté predicando cada día que pasa. El libro de Judas 1:19 dice la palabra: los que os decían, en el 1:18 estoy leyendo, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Bendito sea Cristo Jesús.
Y déjenme decirle, mis hermanos, burladores de la palabra, dice, eso es lo que está diciendo el libro de Judas 1:18. Ahí pusimos 1:19. Pero déjenme decirle, mis hermanos, ¿será que hoy en día el hombre se burla de la palabra de Dios? La gente se burla a todo el mundo, se burla de Dios. Pero dice la palabra de Dios, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. El 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Déjenme decirle, mis hermanos, esto dice la palabra. Y así que nosotros respetamos la palabra de Dios, nosotros respetamos la palabra de Cristo Jesús, nosotros obedecemos a lo que Dios dice en su palabra. Cada día que está pasando, mis hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús, como dice la carta de Pedro, lo vamos a buscar. Pedro, en su segunda carta, está diciendo que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos maestros. Bendito sea Dios, aleluya. Y déjeme decirle, esto es lo que hoy se está viviendo, el tiempo de la apostasía. La apostasía está creciendo cada día que pasa, mis hermanos. La apostasía, día con día, está creciendo, mis hermanos. Y déjeme decirle, nosotros debemos estar preparados para lo que viene. Nosotros debemos estar preparados, mis hermanos, para lo que viene hoy en día. Bendito sea Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y dice la palabra, falsos profetas y falsos maestros, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Será que la palabra es clara, mis hermanos? ¿Será que Dios habla claro? ¿O Dios es mentiroso como nosotros? ¿O Dios es charlatán como nosotros? Nosotros podemos fallar. Yo puedo fallar. Pero Dios no falla, pero Dios no cambia. Dios no muta, dice la palabra. Por eso déjeme decirle, por eso es necesario predicar esta palabra. Falsos maestros, falsos profetas que se levantarán en los posteros días, en los últimos tiempos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pero no estoy hablando acerca de alguien en específico, no. Estoy hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios, de lo que vendrá antes de que Cristo venga. Dice la palabra, vendrá la apostasía. Vendrá, dice la palabra, el pecado se aumentará sobre la faz de la tierra. Por eso déjeme decirle, es necesario que nosotros cada día nos afirmemos a Cristo. ¿Por qué el hombre se molesta hoy en día? ¿Por qué la mujer se molesta hoy en día? Yo me pregunto cada vez que salgo a compartir esta palabra en las calles, me pregunto por qué el hombre se molesta, por qué la mujer se molesta. Hoy estuve hablando acerca, no precisamente de la idolatría, sino que hablé un momento y cabal me encontré a alguien que me dijo que estaba burlándome de su doctrina, de su creencia, de su religión, bendito sea Cristo Jesús. Y déjeme decirle, por eso es que el hombre hoy en día sale en defensa de su doctrina, de su creencia. Pues sabe que dijo Jesucristo cuando iban a entrar a la tierra prometida, no van a aprender creencias allá, no vas a aprender costumbres, no vas a aprender inclinarte o a comer comida, eso dice la palabra, a comer comida, sacrificar a los ídolos. Eso dice la palabra de Cristo Jesús. Y eso es lo que el hombre le molesta hoy en día. Pero déjeme decirle, es necesario que nosotros prediquemos este mensaje. Cada día que está pasando, esta palabra se sigue predicando. Dios está salvando cada día al hombre. Y cada día mucha gente se está yendo al infierno. Pero déjeme decirle, por eso Dios no permite, y digo lo permite porque va a haber un día en el cual no se podrá predicar la palabra de Dios. Va a haber un día en el cual posiblemente nos quitarán la vida por predicar este mensaje. Y déjeme decir entonces, el libro de Amós 8:11 dice, vendrán días, dice Jehová, en el cual enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan y no sed de agua, sino hambre de escuchar palabra de Dios. Déjeme decirle qué tremendo, qué terrible va a ser aquel día. Pero mientras tanto nosotros tenemos vida, tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad. Y déjeme decirle, yo les hago el llamado a la invitación a seguir hacia adelante, a no desmayar. ¿Por qué? Porque se ha levantado falso profeta, falso maestro hoy en día.
Y la herejía está creciendo cada vez que pasa, mis hermanos. La maldad se está multiplicando hacia la faz de la tierra. Y déjeme decirle por eso, mis hermanos. Por eso predicamos la palabra. No predicamos con el afán de que tú te molestes, de que tú te pongas satánico, te pongas diabólico con la palabra de Cristo Jesús. No, mis hermanos. Lo predicamos ¿para qué? Para que el hombre se salve. Es un fin. Para que el hombre y la gente se pueda salvar, mis hermanos. Por eso predicamos la palabra de Cristo Jesús. Déjeme decirle, ese es el propósito de predicar la palabra. Hablar de Cristo Jesús. Hablar de lo que Dios está haciendo cada día, mis hermanos. Y por eso dice el libro de Judas: los que decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen al Espíritu. Eso dice la palabra, mis hermanos. Literalmente dice la palabra de Dios. El hombre que causa división en la casa de Cristo. La mujer que causa división. Los sensuales, el sensualismo que está en la casa de Dios. Ahora la pregunta que yo me hago y que yo te hago hoy en día: ¿será que de esa forma vamos a entrar en el cielo nosotros? ¿Será que nosotros entramos en el cielo viviendo de esta manera? Solamente esa pregunta, porque no me corresponde. Muchos dicen es que está juzgando. Ahorita me estaba llamando alguien ahí que está molesto. Desde ayer estuvo llamando, pero no me importa, mis hermanos. Es un amigo, lo respeto, lo amo en el nombre de Cristo Jesús, pero no comparto tu ideología, mi amigo. No lo comparto. Así que si Dios nos ha ayudado, nos ha llevado hasta aquí para seguir predicando la palabra, se va a seguir predicando el mensaje de Cristo Jesús. La ideología de cada uno es diferente. Cada quien tiene derecho a hacer lo que se le pegue la regalada gana. Cada quien lo puede hacer, mis hermanos. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a predicar el mensaje, a hablar la verdad de Cristo Jesús. ¿Por qué hablamos la verdad? Porque hacemos la voluntad de Cristo Jesús. Mucha gente se molesta, mucha gente se enoja, dice: es que le estás tirando a mi religión. Pero ni siquiera vivís la palabra de Cristo Jesús. Ni siquiera eres capaz de congregarte en la casa de tu religión, metes a Cristo Jesús. No es, mis hermanos. Y por eso el hombre se molesta hoy en día. Por eso la mujer se molesta. Pero déjeme decirle, nosotros seguiremos predicando ese mensaje. Seguiremos predicando esta palabra. Dice Judas 1:19: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Eso es fácil de entender, mis hermanos. Es fácil de entender lo que dice la palabra, los que causan las divisiones en la casa de Dios. Hay muchas personas, mis hermanos, que dividen al pueblo de Cristo. Hay mucha gente hoy en día que divide al pueblo de Dios. Gente sensual, dice la palabra. Y cuando hablamos de sensualismo, mis hermanos, es el hombre que sigue modas, el hombre que sigue herejías de esta tierra. Eso significa sensualismo, mis hermanos. Y no estoy hablando de que enseñes de más. No. Estoy hablando de modernismo. Estoy hablando de herejías en la casa de Dios. Esto es lo que yo estoy explicando acerca de un sensualismo. Bendito sea Cristo Jesús. Por eso déjenme decirles, mis hermanos. Por eso Dios nos habla cada día que pasa. Cada día que pasa, mis hermanos, Dios nos está hablando en su palabra. Dios envía el mensaje. Dios envía la palabra. Dios envía el mensaje al hombre y a la mujer hoy en día. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nosotros salgamos del engaño. Para que vivamos la palabra de Dios. Para que un día cuando estemos delante de Cristo, porque dice la palabra, todo el mundo se presenta delante de Dios. Entonces nosotros estemos aprobados para entrar en el reino de los cielos. Y siempre lo he dicho, en el reino de los cielos no va a entrar cualquiera, mis hermanos. Estaba predicando en el día acerca en el libro de Mateo 7:21, donde dice la palabra de Dios. Mateo 7:21 dice la palabra: y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es tan fácil lo que Cristo dice en su palabra. Es tan fácil, mis hermanos. Solo es que nosotros obedezcamos la voz de Dios. Solo es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Cristo Jesús. Obediente que seamos nosotros. Está claro la palabra de Cristo. No entra el sensual. No entra, hermanos, si no podemos definir quiénes entran en el cielo, no terminamos hoy en día.
Pero la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Tengamos cuidado con la palabra de Dios. Este mensaje no es un juguete. Este mensaje no es una broma, mis hermanos. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra que te lleva al cielo o te lleva a la condenación. Esto es simple, mis hermanos. El Evangelio de Cristo Jesús no es complicado. El Evangelio de Cristo Jesús es simple para aquel hombre entendido, para aquella gente que realmente obedece la voz de Cristo, para aquel hombre que realmente obedece a la voz de Dios. Este Evangelio no es complicado, mis hermanos. Solamente hay que saber vivir. Hay que saberlo vivir, mis hermanos. No cualquiera va a entrar en el cielo, dice la palabra. No cualquiera va a entrar en el cielo. No porque des tu ofrenda, no porque des tu diezmo. Y tampoco estamos pidiendo ofrenda, mis hermanos. Tampoco estamos pidiendo diezmo. Mucha gente me dice que te tiraste a pastor porque querés diezmo, porque querés ofrenda. Y nos han dicho en la calle, no en las redes sociales. Pero ya por ahí va a empezar alguien a empezar a comentar tonterías acerca de nuestras vidas. Pero déjeme decirle, no estamos aquí porque queremos dinero. No estamos porque queremos diezmo. No estoy porque estoy pidiendo tu dinero, mujer, varón que me escucha. Ya hay personas que se han empezado a levantar, mis hermanos, en contra de esta palabra. Ya, no sé si ustedes lo vieron ahí, recibí una llamada. Está recibiendo una llamada de un amigo. Pero déjeme decirle, si no te gusta la palabra, solamente retírate y ya. Eso es fácil. Eso es fácil, mis hermanos. Si no nos gusta la palabra, ¿para qué nos metemos? Dijo alguien a escuchar el mensaje. Si no estamos interesados, que te vaya bien, te puedes retirar. Esto es así, es sencillo. Pero déjeme decirle, el hombre dice que estás en contra de nuestra ideología, en contra de mi creencia. A mí que me interesa tu creencia. A mí no me interesa tu creencia. A mí lo que me interesa es que tú escuches la palabra de Cristo. A mí lo que me interesa es que el hombre, que la mujer pueda salvarse a través de conocer a Dios, conocer la verdad de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos predicando hoy en día. Bendito sea Cristo Jesús. Y déjenme decirle, mis hermanos, por eso estamos predicando esa palabra. Estamos hablando acerca de lo que dice Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Esto es fácil, mis hermanos. Esto es fácil, mis hermanos, de entender. Es fácil de entender la palabra de Dios. Lo que pasa hoy en día, que nosotros no queremos entender la voz de Dios. No queremos obedecer la voz de Cristo Jesús. Y déjeme decirle por eso. Es que nosotros predicamos estas palabras, predicamos estos mensajes. Déjenme decirle, mis hermanos. Y vamos a seguir en el libro de Timoteo. Timoteo también habla, mis hermanos. Timoteo también está hablando. Timoteo está hablando, mis hermanos, acerca de lo que nosotros vamos a hacer, acerca de cómo nosotros nos debemos de comportar hoy en día. ¿Sabe lo que dice Timoteo, mis hermanos? Timoteo 3, segunda carta a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 dice la palabra. El 3 dice, el 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Imagínense, tiempos peligrosos. Sí, ¿por qué peligrosos? Tiempos en el cual el hombre, la mujer, no van a recibir esta palabra. Tiempos en el cual la humanidad, mis hermanos, entera, no vamos a decir solo uno, solo dos, no. La humanidad entera no va a recibir el mensaje de Cristo Jesús. Pero dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Déjeme decirle, y un listado tan grande que nos enseña la palabra de Cristo Jesús. Y un listado tan grande que nos está enseñando Dios en su palabra. Ahora yo pregunto, ¿será que nosotros debemos seguir estos pasos que la palabra nos enseña? ¿Será que debemos seguir nosotros eso o no? ¿O tiramos la Biblia entonces? Si no vamos a seguir esto, ¿o será que la tiramos nosotros? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice la mujer hoy en día?
No, mis hermanos, simplemente esto es, si nosotros queremos, lo vamos a hacer. Si tú no quieres, no lo hagas, sino que solamente es obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros necesitamos nuestra salvación, vamos a ser obedientes a la palabra de Cristo. Pero si nosotros no necesitamos la salvación, mis hermanos, si nosotros no necesitamos la salvación, entonces déjeme decirle, pues no nos va a interesar la palabra de Cristo Jesús, no nos va a interesar el mensaje de Dios. Dios nos está hablando en su palabra diciendo que nosotros debemos salir de aquellos caminos peligrosos, de aquella herejía que se está acercando hoy en día, de aquella apostasía que está viniendo hoy a la casa de Dios. Por eso es necesario predicar esta palabra, mis hermanos, predicar estos mensajes. Y déjeme decirle, hoy estamos viviendo tiempos finales. ¿Por qué tiempos finales? Porque en cualquier momento Dios viene, en cualquier momento nos morimos. Yo no sé si alguien no piensa morirse en algún día, pero estamos propensos a la muerte. Estamos propensos a la muerte, mis hermanos. En cualquier momento la muerte puede llegar. Y déjeme decirle, mis hermanos, entonces ahí va a ser lo duro para nosotros, los seres humanos, y hablo en general. Ahí va a ser lo duro para el hombre, para la mujer, que en esta vida no quiso arreglar su vida delante de Dios. Y cuando hablamos de arreglar su vida, significa prepararte para Cristo, prepararte para la muerte. Porque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el apóstol Pablo dice que había llegado incluso hasta el tercer cielo, imagínense. Hasta el tercer cielo el apóstol Pablo había llegado. Había conocido la gloria de Dios, había tocado, había visto el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí la muerte es una ganancia, es un regalo. Es un regalo la muerte, mis hermanos. Para aquel hombre, para aquella mujer que realmente comprende la palabra de Cristo Jesús. Dios bendiga a mi hermano Arzú Alvarado. Déjenme decirle, mis hermanos, por eso es necesario que nosotros cada día sigamos predicando ese mensaje, sigamos llevando esa palabra, sigamos, mis hermanos, llevando el mensaje cada día, porque Cristo se acerca en el momento menos indicado. Nosotros estamos propensos a la muerte. O si Cristo viene, mis hermanos, nosotros, ¿qué pasaría si Cristo viniera hoy? Yo siempre me pregunto eso, yo siempre le digo, aquí en la iglesia, a los hermanos, le digo, ¿qué pasa si Cristo viene hoy? Y nos encuentra a nosotros viviendo una vida de pecado, viviendo una vida desordenada, pues, en esta vida, en esta tierra. Entonces, lamentablemente, nosotros nos hemos quedado. Lamentablemente lo digo, ¿sabe por qué? Porque yo no quiero que el hombre se quede, pues. Si por eso se está predicando la palabra de Cristo Jesús. Dios no quiere que el hombre se muera en sus delitos y pecados. Dios no quiere que la mujer, mis hermanos, perezca, sino que Dios quiere darte una vida nueva, una vida diferente. Eso es lo que Cristo quiere. Pero el hombre, hoy en día, el hombre no entiende eso. La mujer no comprende lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero déjenme decirle, mis hermanos, seguimos hacia adelante, seguimos predicando ese mensaje. Seguimos con la bendición de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bendito sea Cristo Jesús. Tiempo peligroso, dice la palabra. Tiempos en el cual, mis hermanos, se levanta el hombre, se levanta la mujer hoy en día, pero en contra de la palabra de Dios, en contra de aquel hombre que está predicando el mensaje de Cristo Jesús. Por eso hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado para todo, mis hermanos y amigos que me escuchan. No es que tengamos miedo, o no es que le esté metiendo miedo al hombre, no, sino porque cada día que pasa es una nueva oportunidad que Dios nos regala. Cada día que está pasando, Dios sigue enviando el mensaje. Dios se sigue hablando. Dios se sigue llamando. Que no sigamos nosotros la práctica de este mundo. Que no sigamos nosotros practicando lo que practica este mundo, esta tierra, o el hombre en esta vida, sino que seamos nosotros, mis hermanos, personas inteligentes, que salvemos nuestra alma. ¿Qué no le dijeron a Noé? Cuando Noé estaba predicando, ¿qué le decían a aquellos hombres? ¿Qué le decía a la gente Noé? Dice, Noé está loco. Dice, Noé está fumado, es marihuano, es marihuanero. ¿Qué le decía a la gente Noé? ¿Cuántos años predicó Noé?
Dice la palabra de Dios que aproximadamente predicó 120 años el hombre llamado Noé. ¿Y cuántos entraron en el arca? ¿Cuánta gente entró en el arca? Dice que no entró absolutamente, solamente la familia de Noé entró. Como 8 personas nada más. Y después entraron solamente los animalitos. Bendito sea Cristo Jesús. Solamente dice la palabra, entraron aquellos animalitos delante o en el arca, entonces a Dios. ¿Y el resto de la gente qué pasó? ¿Qué pasó con la humanidad? Dice la palabra que muchos estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban comiendo del pecado, del adulterio, la fornicación, estaban comiendo aquella gente. Estaban en su lascivia, estaban en su pecado. Y déjeme decirle, por eso dice la palabra que el furor de Dios, la ira de Dios, de Jehová, se había encendido en aquel entonces. ¿Por qué? Porque el pecado era tan grande lo que había en ese tiempo cuando Noé estaba sobre la faz de la tierra. Y déjeme decirle, por eso dice la palabra, que por eso, mis hermanos, por eso dice la palabra, fue destruida por eso vino el diluvio, pues. Por eso vino el diluvio, dice la bendita palabra de Cristo. Pero a Noé, ¿qué le decían? ¿Qué nos dicen a nosotros hoy en día? Es que ustedes están locos. Es que ustedes por gusto están predicando. Y la gente hoy en día empieza a hacer un listado. Es que ustedes están predicando por dinero. Están predicando por diezmo. Y a través de las redes sociales dice el hombre que querés seguidores. Que querés que la gente entre a tu página. Déjeme decirle un sinfín de locura de este mundo. Pero déjeme decirle, Dios está hablando cada momento. Está hablando por las redes sociales. Está hablando a través de una radio. A través de canal de televisión. ¿Qué Dios está hablando, mis hermanos? Nosotros somos los que no queremos poner atención a la palabra de Cristo Jesús. Nosotros somos los que no queremos obedecer la voz de Cristo. Nosotros mismos, o sea, yo me señalo a mí, porque no si señalo al hombre, ahí va a empezar a comentar. Pero déjeme decirle, mis hermanos, o sea que yo estoy desobedeciendo la voz de Dios. O sea que yo, mi hermano y amigo que me escucha, desobedezco la voz de Dios cuando Dios nos dice, vendrán tiempos peligrosos, vendrán burladores. Y a veces nosotros somos parte de los burladores, de los peligrosos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no obedecemos la voz de Cristo Jesús. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Imagínense, mis hermanos, ¿qué es un hombre amador de sí mismo? ¿Qué es una mujer amadora de sí mismo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Cristo Jesús? Vendrán hombres amadores de sí mismos, a personas que solamente les interesa cómo viven ellos, cómo se visten, cómo lucen. Me luzco guapo, voy al gimnasio, es el hombre, hay una pelea en su tiempo en el gimnasio. Bendito sea Cristo Jesús. Déjeme decirle, esto solo es vanidad de este mundo. Eso nos quita el tiempo, te quita el tiempo. Pero no me va a meter en tu vida personal. Por eso dice la palabra de Cristo Jesús. Amadores de sí mismos. Gente que solo le interesa su propio pellejo, pero no mira por el hombre, por su hermano, por su prójimo. Eso dice la palabra de Cristo Jesús. Dice la palabra. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Bendito sea Cristo Jesús. Avaros, dice, ávaros, vanagloriosos. Déjenme decirle, mis hermanos, estamos entrando a un camino en el cual Dios nos está diciendo que cada día debemos nosotros de hacer la voluntad de Dios, dejar la avaricia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Avaros, dice, vanagloriosos. Imagínense, hay un listado completo de lo que Dios está hablando, mis hermanos. Un listado completo de lo que Dios está diciendo, mis hermanos, en su palabra. Y si nos ponemos a ver este listado que dice la palabra de Cristo Jesús, no terminamos, mis hermanos, no terminamos. Por eso déjenme decirle, en esta bendita hora, estamos hablando acerca de lo que dice Judas 1:19, del sensualismo que está hoy en la casa de Dios. Y estoy hablando de la casa de Cristo, no estoy hablando de la religión, estoy hablando de la casa de Dios, porque el juicio viene por lo de adentro, por la casa de Dios. Pero déjenme decirle, mis hermanos, lo que dice la palabra de Cristo Jesús. El sensualismo se ha metido en la casa de Dios. Estoy llevando dos temas al mismo tiempo para que el hombre entienda, para que la mujer pueda captar un poco.
Pero lo que dice Judas, mis hermanos, lo que dice Judas es tremendo, mis hermanos. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Bendito sea Dios, aleluya. Según su malvado deseo, dice la palabra. El 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que está pasando en la casa de Dios, lo que se ha metido en la casa de Cristo. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de apostasía, tiempos en el cual el pecado se ha metido en la casa de Cristo, tiempos en el cual la iglesia está fornicando con el mundo. Bendito sea Cristo Jesús. Tiempos en el cual, mis hermanos, tiempo peligroso, dice la palabra en el libro de Judas, el libro de Timoteo. Pablo le decía a Timoteo: van a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Por eso déjeme decirle, mis hermanos, por eso nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Cristo Jesús. Yo me pregunto, ¿qué nos cuesta obedecer la palabra de Dios? ¿Qué nos cuesta a nosotros ser obedientes a la palabra de Cristo? No nos cuesta nada. Pero el problema está que no queremos ser obedientes a la palabra de Cristo Jesús. El asunto viene cuando nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. No queremos obedecer la palabra de Cristo Jesús. O el hombre no quiere, la mujer no quiere obedecer la voz de Cristo Jesús. Y déjeme decirle, por eso es que Dios nos habla, es que Dios nos enseña a través de su palabra cómo nosotros debemos acercarnos a Él, cómo nosotros debemos de vivir en esta tierra. Ese es el manual de la vida. Este es el manual para ir al cielo. Esta es la palabra que nos va a condenar en aquel entonces. Esta es la palabra a la que nos va a juzgar a nosotros lo que nosotros hicimos, mis hermanos, en esta vida. Esta es la palabra, mis hermanos. Y debemos de tener cuidado con la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado nosotros, cómo nos dirigimos nosotros hoy en día, cómo usamos la palabra de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: estos son los que causan divisiones. ¿Será que hay personas hoy en día que causan divisiones? Bendito sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Déjenme decirle, mis hermanos, ¿será que hay gente que causa división en la casa de Dios hoy en día? ¿Será que existe ese tipo de personas que causan divisiones en la misma casa de Cristo Jesús? Déjenme decirle, mis hermanos, hay personas, hay de todo en la casa de Dios. En la casa de Cristo hay de todo, mis hermanos. Como hay personas que buscan la presencia de Dios, hay personas que vienen a causar divisiones, personas que vienen solamente a ver cómo estás vestido, si esta ropa es nueva o es ropa de paca. Todo eso se ve, mis hermanos. ¿Y por qué se lo digo? Porque hemos vivido, mis hermanos, unos años en el Evangelio de Cristo Jesús y nos hemos dado cuenta todo lo que pasa, todo lo que se mueve, estando involucrados nosotros en el terreno, en este terreno que es el Evangelio de Cristo Jesús. Nos hemos dado cuenta cómo hay gente que causa división, hay gente que causa problemas, hay gente que causa chisme, hay de todo en la casa de Cristo Jesús. Pero eso, mis hermanos, Dios nos habla cada día a nosotros. Dios nos dice que nosotros debemos apartarnos de aquellos caminos y seguir haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Dice la palabra. El 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Déjeme decirle, mis hermanos, eso es la consolación que Dios nos da. Lo que Dios nos da, la consolación que Cristo nos da. Pero nosotros dice, amados, hermanos amados, dice la palabra de Dios. Está diciendo Judas. Pero vosotros, amados, dice, edificando, dice, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ese es consuelo para aquel hombre, para aquella mujer. Porque hoy en día miramos un montón de cosas. Y lo que yo pensaba antes es que no quiero ser un hipócrita. Y siempre se lo he dicho, siempre lo he predicado en este lugar. Le decía a mi madre: no quiero ser como ustedes de hipócritas. Yo le decía cuando tenía 12, 15 años. ¿Por qué? Porque andaba en mi mundo, andaba en mi rollo, andaba haciendo lo que yo quería. En pocas palabras, no me interesaba la palabra de Dios.
Pero dice la palabra de Cristo Jesús, pero vosotros, dice, amados, edificando, dice la palabra, sobre vuestra santísima fe. Edificando, dice, sobre vuestra santísima fe, bendito sea Cristo Jesús. Orando en el Espíritu Santo. Bendito sea Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios, mis hermanos. Eso es lo que Cristo Jesús nos está diciendo a nosotros. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que nuestra fe esté en Cristo, en Dios. Que nuestra fe, mis hermanos, no mengue, no baje, sino que dice, edificándonos vosotros en nuestra santísima fe, orando, dice la palabra, en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo, dice la palabra en el 20, Judas 1:20, mis hermanos. Eso es lo que Cristo... Bendito sea Cristo Jesús. Eso es lo que estamos viendo en esta palabra, mis hermanos. Esto es lo que Cristo Jesús nos hace el llamado cada día. A que nosotros vengamos a Cristo. A que nosotros seamos obedientes a la palabra de Cristo Jesús. A que vivamos este mensaje, este evangelio. Esto es lo que quiere Cristo. Y uno quiere personas que solo digan de nombre, yo soy cristiano. Es que mira mi religión. No, mis hermanos, eso, disculpe si molesto, si ofendo con esto. Pero Dios quiere que nosotros vivamos la palabra, pues. La misma palabra nos enseña a nosotros lo que predicamos. ¿Tú qué predicas? Dice la palabra. Predícate a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Vivir la palabra. Si decir que soy cristiano, dice la palabra de Dios, entonces practicar lo que vivís. Eso no lo estoy diciendo yo, que me está diciendo la palabra a mí, mi hermano y amigo que me escucha. A mí me lo está diciendo la palabra. ¿Tú qué predicas? Predícate a ti mismo. Vivir la palabra. Tú que enseñas, tú que eres maestro. Bendito sea Cristo Jesús. Y gracias a Dios, mis hermanos, estamos predicando la palabra de Dios. Un momento. Pero déjeme decirle, Dios nos está diciendo a nosotros que nos apartemos de aquel camino. Que nosotros vivamos ahora este mensaje de salvación, de vida eterna. Que si la palabra es para nosotros, recibámosla. Y si no, pues desechémosla. Es tan fácil la palabra de Dios, no es complicado. Lo complicado es cuando nosotros queremos convencer a otros. Yo no estoy convenciendo a nadie en esta hora. Yo no estoy convenciendo al hombre, a la mujer, no. Estoy simplemente hablando lo que Cristo dice en su palabra. No para convencer al hombre, no para convencer a la mujer, no para decirte venite para acá a congregarte donde yo me congrego. No, mis hermanos, yo no estoy diciendo eso. Yo solo estoy predicando lo que dice la palabra, lo que dice el libro de Judas, lo que Judas escribió, mis hermanos. Judas, el apóstol, el hermano de Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Pero vosotros, amados, dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bendito sea Cristo Jesús. Orando en el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, esto es lo que ha faltado hoy en día en la casa de Dios. En la casa de oración ha faltado mucho la búsqueda de Cristo, en la oración, en el ayuno, en la vigilia. El día sábado transmitimos una vigilia, mis hermanos, donde estábamos con un poco de sueño, sí, porque no se aguanta, mis hermanos. Somos seres humanos, nos cansamos, pero estábamos con gozo, estamos haciendo lo posible. Bendito sea Cristo Jesús. Déjenme decirles, mis hermanos, por eso es que estamos en esta bendita hora, hablando esta bendita palabra. Bendito sea Dios, aleluya. Estamos hablando este mensaje, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue llamando a nosotros. Dios nos sigue hablando, mis hermanos, a través de su palabra, a través de su mensaje. Esta palabra, mis hermanos, que estamos predicando, es porque Dios quiere que nosotros lleguemos al cielo. ¿O por qué tú crees que se predica la palabra de Dios? ¿Para insultar al hombre? ¿Para insultar a la gente? ¿Por qué tú crees que se predica la palabra? Es que lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer lleguen al cielo, mis hermanos. Que nosotros lleguemos al cielo. Nosotros que predicamos esta palabra. Nosotros que hablamos este mensaje. Dios quiere que nosotros prediquemos y que vivamos la palabra de Cristo. ¿Y para qué? Para que un día lleguemos al cielo. Por eso, mis hermanos, se predica la palabra de Cristo Jesús. Pero en este lapso de tiempo hay un montón de cosas, mis hermanos. En este lapso de tiempo sucede un montón de cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mis hermanos. Pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El 21 dice, conservaos. ¿Y qué quiere decir conservaos, mi hermano? Amigo que me escucha, quiere decir guardémonos para Dios. Yo solo entiendo la palabra de Cristo. Conservaos en el amor de Dios. O sea, que nos guardemos en Cristo. Que nosotros, mis hermanos, tengamos el cuidado necesario en Cristo Jesús de guardarnos nuestra vida, de guardarnos para Cristo Jesús. Para eso es la palabra de Cristo Jesús, mis hermanos. Para eso se predica este mensaje, mis hermanos, para que nosotros nos guardemos para Cristo Jesús. Para el día final, cuando venga el día final, estemos preparados. Estemos nosotros, mis hermanos, dispuestos a recibir ya sea condenación o vida eterna. Porque esto es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Esto es lo que estamos enseñando a nosotros. Que si somos obedientes recibimos la vida eterna. Pero si somos rebeldes en esta tierra, en esta vida, Apocalipsis nos habla. Apocalipsis 3:20 dice la palabra: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar, dice, a cada uno según sea su obra. Y cuando hablamos de obra, no quiere decir que tú hablas obra de calidad. No, mis hermanos. Bueno, yo no entiendo eso, la palabra de Dios. No dice la palabra eso. Dice la obra, la que nosotros hacemos, tu forma de vida, tu caminar. Esa es la obra de este mundo. Cada que será recompensado, dice, según sea su obra, según lo que hicimos. Si hicimos algo bueno, tendremos la recompensa. Y si hicimos cosas malas, también hay recompensa. Todo tiene su recompensa, ¿verdad? Entonces nosotros, mis hermanos, debemos de prepararnos cada día que pasa. Debemos de prepararnos cada día que pasa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla cada día a nosotros. Porque Dios nos enseña a cómo nosotros llegar al cielo. ¿Qué hacer nosotros, mis hermanos? O sea, que nosotros no somos merecedores del reino de los cielos. Sí, claro, no somos merecedores. Porque somos pecadores en esta vida. Porque pecamos y le pedimos a Dios cada día que Dios nos dé la fuerza. Pero déjenme decirle, mis hermanos, debemos de estar preparados nosotros. Por prepararnos en el camino, ahora que tenemos la vida. Porque ya después de muerto no se puede hacer nada. Porque ya después de muerto no se puede hacer absolutamente nada, mis hermanos. Por eso déjenme decirle. Por eso es que el tiempo, mis hermanos, nos está diciendo, Dios nos está diciendo a nosotros que nos preparemos en esta vida. Que vivamos para Cristo Jesús. Que hagamos la voluntad de Cristo Jesús, mis hermanos. Y que sigamos hacia adelante. Es un motivo a seguir hacia adelante. Mi hermano Arzú Alvarado, que ahí está comentando, bendiciones. Sigamos hacia adelante. Busquemos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo, mis hermanos, está ofreciendo de todo. Este mundo está ofreciendo de todo, mis hermanos. Y si Dios nos ha permitido salir del mundo, de los deleites de este mundo, es para que nosotros seamos, mis hermanos, personas que podamos alcanzar el reino de los cielos. Podamos llegar un día delante de Cristo Jesús y alcanzar el reino de los cielos, mis hermanos. Con eso basta, mis hermanos. Con eso nos basta a nosotros. El apóstol Pablo estaba seguro de lo que estaba haciendo, mis hermanos. El apóstol Pablo lo dejaba medio muerto por predicar la palabra de Cristo. Pero el apóstol Pablo nunca perdió su fe, nunca perdió su confianza. Nunca. ¿Por qué? Porque él incluso había llegado hasta el tercer cielo. Dice la palabra que había llegado el hombre hasta el tercer cielo, mis hermanos. Había llegado a conocer, a ver el poder de Dios. Por eso que el hombre estaba seguro. Esteban estaba seguro de lo que estaba haciendo. Esteban, mis hermanos, dice que estaba seguro. Cuando lo estaban apedreando a Esteban, dice que miró al cielo, dice que vio los cielos abiertos, mis hermanos. Cuando Esteban estaba muriendo, no dijo maldición en contra de aquellos hombres que lo estaban golpeando, sino que dijo, o sea, aquel hombre estaba viendo la gloria de Dios. Aquel hombre estaba viendo el poder de Cristo Jesús, mis hermanos. Y déjenme decirle, por eso nosotros debemos cada día de buscar la gloria de Dios, alcanzar la misericordia de Cristo Jesús. Cada día que está pasando, mis hermanos, debemos aprovechar el tiempo. Bendito sea Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Es un privilegio compartir esta palabra. El día de mañana salimos igual a las calles
a predicar la palabra de Cristo Jesús, a llevar el mensaje, a hablar esta bendita palabra, mis hermanos. Dios no nos ha llamado para quedarnos callados, sino que nos ha llamado a llevar el mensaje. Para eso, mis hermanos, salimos. Ahora estoy saliendo solo porque nadie me acompaña, pero me acompaña Cristo. Me acompaña Cristo Jesús. Pero no puedo transmitir, solo yo cargo el teléfono, pues. Y déjeme decirle por eso. Para mí es una bendición. Es un gozo, me llena de gozo, mis hermanos. Mañana vamos a San Pedro, Zacatepeque, posiblemente allá donde está la cuna de la religión. Pero no me interesa, mis hermanos. Allá vamos a predicar no precisamente de eso, porque el hombre se molesta, la mujer se molesta. Entonces vamos a hablar de otros temas. ¿Por qué? Porque no porque tengamos miedo, sino que también hay que ser, mis hermanos, hay que tener precaución. Nos han permitido entrar en estos lugares y vamos a seguir predicando la palabra de Dios allá. Sabemos que hay mucha gente que necesita la palabra de Cristo. Hemos visto cómo Dios hace su obra. Hemos visto cuánta gente se nos acerca allá en aquellos lugares, en aquel municipio. Se acercan las personas. ¿Por qué? Porque a veces la palabra es la que está tocando la vida del hombre. Es la palabra la que toca el corazón del hombre. Así que déjenme decirles, mis hermanos, es una bendición poder saludarles, poder compartir este corto mensaje. No pudimos extender bastante porque ya es un poquito tarde. Y mañana seguimos predicando la palabra de Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta bendita hora te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú ministrando, Señor amado, la vida de los hombres, la vida de cada uno de tu siervo, de tu sierva que estaban conectados, Dios mío, que van a estar visualizando la transmisión. Bendice la vida de cada uno por nombre, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Desciende sobre sus vidas, ayúdale cada día, Dios amado, dando la fuerza necesaria para seguir hacia adelante, para seguir llevando el mensaje en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.